The boys did it. En la escuela. Entonces lo que vamos a hacer hoy aquí es explicaros un poco los instrumentos que utilizamos dentro del folclore aragonés. So he's going to explain the different instruments which are played in Aragonese folk music. Os he dividido los instrumentos en tres grupos principales. Three different groups of instruments. En principio serían los grupos de percusión, la cuerda, Strings, y el viento. wind instruments. Dentro de los instrumentos de percusión nos encontramos con distintos materiales. El material más usual que podéis... Sort of bamboo, not as beautiful as the bamboo. Bien, entonces con la caña nos encontramos que podemos hacer diversos instrumentos. Lo más básico, que sería la percusión, sería coger la caña. Esto se llama caña rajada, cañoto, es evidente. Y la forma de tocarla sería percutiendo sobre esta zona. Es curioso que simplemente tienes que cogerla de una forma. Esto es una cámara de resonancia. Entonces si la cogemos al revés, no va a sonar tanto. Hay que cogerla siempre de una forma determinada. ¿Vale? Just with this broken thing here, they can make broken. Rascatripas. Rascar means when you it itches and you rascar. ¿Ok? Mirad, unos instrumentos que aunque no son de percusión, sí que utilizan la caña. It's La same material, but it's not a percussion, it's for wind instruments. Mirad, esto sería simplemente una flauta. It's like a recorder. Es una flauta, ya veis que una flauta muy simple, simplemente haciendo los agujeros a una distancia determinada y colocándole un bisel, pues conseguimos una flauta parecida a la de madera. ¿Vale? La flauta. Y después, otro instrumento muy importante, mirad, son las cañas, o más bien las lengüetas. Esto es una lengüeta doble, son dos láminas de caña a las que unimos por un extremo y que al poner aire conseguimos que vibren y al vibrar pues nos producen un sonido. Esta se llama lengüeta doble. Pasadla si queréis. Yeah, you can touch it and you can... Lengüeta doble. Yeah, it makes a vibration thanks to the air. And it vibrates. Luego veréis que bien, por sí misma es un instrumento que da un sonido muy simple, pero cuando la utilizamos junto a otros instrumentos, veréis que la riqueza es más grande. So you can use it like that to make this very basic sound, or you can add it to some other instruments to make a better sound. Otro instrumento también sería la lengüeta, en este caso simple. Observad que ahora es un extremo de la caña, le hemos hecho un pequeño corte, ¿veis? Entonces es simplemente esto lo que vibra, por eso se llama una caña simple. Cuando pasa el aire, vean. Este es más grueso, el sonido será más grave. ¿Vale? Son cañas. Ya la madera, ya en este caso la madera unida a una piel, un membráfono, en este caso la pandereta que utiliza también sonajas. Se puede utilizar distintos tipos de madera para conseguir timbres más agudos o más graves. Estas en este caso son de cedro. Y también utilizando las maderas, otro instrumento que conocéis que son spoons, las cucharas. Con las cucharas también podemos hacer
a hacer música. Cucharas. Bueno, y otro instrumento que es un poco más raro, ¿vale? Ese instrumento se llama espantalobos. This is, wow, I don't know how to translate it. So this is used to scare wolves. The name comes from here. It was used to scare wolves, the animal, you know, it's like a dog, the wolf. So this is to scare them and scare wolves. Realmente su principal utilización no es como instrumento musical, sino como instrumento de defensa. Los pastores que estaban con el ganado antiguamente en el campo lo utilizaban para espantar alimañas. Era un instrumento que era bastante más grande que este, y entonces es un poco peligroso de utilizar aquí. Let me explain. So this wasn't a musical instrument before. This was used by shepherds in order to scare some animals and keep them away from the sheep and the animals. Okay. So then it became a musical instrument. Imaginad esto multiplicado por 3, It sería was más much grande, bigger, much bigger. entonces el sonido sería más potente. Es un poco So peligroso, careful, ¿eh? this is dangerous. Escuchad cómo sonaría esto. Wow. Esto multiplicado por 3 hace mucha fuerza, ¿eh? En la Imagine the oscuridad. sound when it's 3 times bigger than this. En este caso es el timbal, ¿vale? Se utilizaba también la madera y la piel como en las panderetas. Vale. Y ya instrumentos que utilizaban como materia prima el hierro, el triángulo, ¿eh? So this is not wood, this is just iron. Lo conocemos. Triángulo. Las esquillas. Las esquillas, os diré que para percutir se solía utilizar el hueso de un animal. So this was made out of the bone of an animal, you Sí, see? puede pasarlo. So this is the bone of an animal. O un trozo de madera también. como Or este. just a piece of wood, like here. Mirad, diversos tipos de rascadores, parecidos al que hemos visto antes, rascatipas, en este caso metálicos. Y otro instrumento que también se utilizaba para hacer We all música, know this, right? la sartén. Deciros que hay un baile característico en una comarca cerca de la comarca de la Cueva, que se llama el traspunteado. Es un baile que lo solían hacer los pastores y entonces utilizaban la materia prima que tenían a mano, que era, pues, por ejemplo, una sartén, simplemente para percutir y hacer un ritmo. Sonido de bonito. Y también más utensilios de cocina. La cocina es un sitio donde se pueden conseguir muchos instrumentos musicales. This was used in the kitchen, especially with garlic and... El almirez. Bueno, pues creo que hemos visto ya mucha percusión. Pasamos a los instrumentos de cuerda. string instrument. El instrumento que conocéis todos, la guitarra. Spanish guitar. Bueno, la guitarra poco os tengo que decir porque es un instrumento que conocéis ya. Deciros que dentro del folclore se utiliza más que como instrumento melódico, como instrumento de acompañamiento. So the guitar is used not to make melodies in the folk Arabic music, but to create rhythm, okay, rather than melodies. Guitarra. It's the regular guitar. Mirad, más instrumentos que utilizamos también como función de acompañamiento. En este caso son 5 cuerdas, es un instrumento que se llama guitarro. So it's like male guitar. The name in Spanish is male guitar, guitarra. La función es también de acompañamiento. Supongo que esto
¿Estos instrumentos tienen algo que ver con el banjo norteamericano, con el ukelele y tal? ¿O? Realmente no, las familias son distintas. Por ejemplo, verás que luego ves ese instrumento que es el laúd y que no tiene nada que ver, por ejemplo, con el laúd renacentista, ni en forma ni en diseño. Son un instrumento también de procedencia árabe. Well, most of these instruments have an Arabic origin, okay? You have to bear in mind that Arabs were living here in Spain for a long time, so we have lots of words, instruments from them. Exacto. Sin embargo, la guitarra sí que sigue detrás de procedencia española, procede de la vihuela, entonces ya se ha extendido. Pero bueno, en concreto, la bandurria y el laúd no tienen nada que ver con el laúd renacentista, por ejemplo. Y todos estos más pequeños pues son derivados de la guitarra. So Eso sí. these are like small guitars. ¿Vale? Mirad, este más pequeño, que es como un ukelele, parecido al ukelele, It looks like an ukulele. al timple canario también, en Aragón es guitarrico. So it's like small male guitar. Guitarrico. Mirad, también tiene función de acompañamiento, aunque le podemos ir sacando también melodías. Guitarrico. This is to create rhythm and to create melodies, both of them. Bueno, pues mira, pasamos a un instrumento muy característico de todo el folclore aragonés, que es la bandurria. So La this bandurria. Bandurria is one of these originally Arabic instruments, and it's very typical from the Aragonese folk music. Vale, un instrumento que se tiene constancia que tocaban ya uno muy parecido a los sumerios, hace 4000 años. So in the ancient civilization of Sumeria, this instrument was already used. No era como este, era un instrumento que solamente tenía 2 cuerdas, pero sí tenía como característica que tenía una caja de resonancia y que se tocaba también con una púa o plectro. Esto es plástico, antiguamente solía ser una pluma de ave, se utilizaba como plectro. So they used, instead of this thing to play the guitar, they used in the old times the feather of a bird, you know, one of these feathers, and they used it to play this kind of guitar. Este sí tiene función melódica, It's great melodies, not rhythm. bien, bandurria. Why does every tune has 2 strings? Porque tiene 2 cuerdas. Sí, el caso de que tenga 2 cuerdas es para favorecer una característica que tienen estos instrumentos que se llama el trémolo o batido, que consiste en imitar un poquito el sonido del arco del violín. So it's to imitate the sound of the violin when it makes a tremolo. Yeah. No? Entonces hay una técnica que es el trémolo que consiste en batir la cuerda. Entonces es más cómodo hacerlo con 2 cuerdas que con una. It's easier to make this sound with 2 strings instead of 1. Vale. Y después, de la misma familia que la bandurria, repito, no procede del laúd tradicional, de la misma procedencia que la bandurria, es lo que nosotros denominamos laúd. Laúd es como la bandurria, la diferencia es que es una octava más grave, ¿vale? El sonido es una octava más grave. La forma de tocarlo es la misma. Vale, el laúd. Bueno, pues dejamos instrumentos de cuerda y pasamos a los instrumentos de viento. Wind instruments. Mirad, ¿os acordáis de la lengüeta simple que hemos visto antes? Remember the small one, the small tone? Exacto.
Pues bueno, colocándola dentro de este instrumento, es un instrumento de calle, os advierto que el sonido es muy potente. The sound's very, very encouraging. De hecho, se considera que los instrumentos que tienen el agujero de abajo más retrasado que los de delante son de procedencia árabe. Los que están al revés, que el agujero posterior está más adelantado que los agujeros de arriba, son de procedencia europea. So, depending on how much far away from here is this hole, this one here, it's European or Arabic, okay? In this case, it's Arabic. Sí, este es árabe. Bueno, es un instrumento potente, ¿eh? Os lo advierto. ¿Vale? Mirad, otro instrumento, en este caso, al ser más largo no es tan potente, cuanto más largos son más graves, es la trompa. En este caso se llama trompa de Ribagorza. So it's called Ribagorza. It's an area very close here, and this instrument has the name of this area. Okay. Si os fijáis en la trompa, veis que el agujero, lo que os decía antes, ¿ves? En este caso está más adelantado. Es un instrumento de procedencia europea. This is European origin, not Arabic. Es un sonido más dulce, no es tan estridente como la dulzaina. La trompa de Ribagorza. It's not as strong as the other one. It's softer and smoother. Bueno, y siguiendo también con instrumentos de viento, tenemos lo que sería la flauta clásica. It's the classic recorder. Una flauta en do. Bien. Otro instrumento, ¿qué os parece? ¿Procedencia europea o árabe? So according to the situation, could you guess if it's European or Arabic? When it's European? No. European? No. Sí, porque lo lleva adelante. Vale. Lo lleva adelante. Mirad, este se llama chiflo. Chiflo is the name of this instrument. Se llama chiflo. It's like a whistle in English. Normalmente se suele tocar acompañándose de un tambor de cuerdas que se llama salterio, pero que en este momento no lo tenemos en la escuela. Okay, normally you play this instrument with another one of percussion, which is called salterio, which is really, really old. Now they don't have it here in the school, so they cannot play with it alone. Tiene 3 agujeros, Only 3 holes, pero podemos conseguir 2 octavas. but we can have 2 eighths. Like, how do you say, octava? How do you say that? Dependiendo de la intensidad con la que soplamos, conseguimos hasta 2 octavas. So depending of the intensity of the way you blow. Bueno, pasamos un poco al This is the instrumento. Aragonese gaita, the Aragonese pipe. Has nothing to do with the Irish pipe, or nothing to do, it's different. Digo un poco el instrumento estrella dentro de nuestro folclore más tradicional, es la gaita de boto. Bien, la gaita de boto, en primer lugar os diré que se llama gaita de boto por la construcción. La construcción se solía hacer con la piel de un animal, Okay. normalmente se hacía con la piel de una cabra. This is the boto, what we call botos, where the air goes, and it was made by the skin of an animal, an oat, like the sheep but with, okay, and it was made. Entonces, el funcionamiento es muy simple. Necesitábamos de un soplador para poner aire dentro del boto y después de unos tubos de resonancia. Los tubos de resonancia tenemos varios. Este que tenemos aquí, que sería el tubo melódico encargado de hacer la melodía, So this is to make the melody in the instrument. que como veis también dispone de una lengüeta, en este caso es una lengüeta doble,
¿vale? Lengüeta doble. Y después tenemos dos instrumentos que hacen un sonido pedal, que se llaman bordones. So these are the bordones, which is to keep a sound, a low sound, all the time. You will hear it now. ¿Veis? Los bordones llevan también una lengüeta, en este caso es una lengüeta simple. Esta no es de caña, esta ya es metal y plástico, te da el sonido más estable. Pero bueno, el sonido es el mismo. It keeps making this sound the whole song, the whole melody. Is it a quint? Quint? A quinte? I don't know what's quint. It's like the two tunes, are they how is it like F and C? We don't use letters for the notes. We say do, re, mi, fa, sol, la, si. Also do, re, mi, fa, sol, do, so. Do und Si? Quintas. 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 Is it tuned Sí. in quintas? You use the word quintas? Sí. Bueno, este es lo mismo. Produce un sonido que es una octava más grave que este. So it's the same, but one octave lower. And there is the other one is just to put air on the back inside. ¿Les explicas por qué lleva el vestido de chica? Sí, bueno, como curiosidad, os diré que normalmente en Aragón se suele vestir el boto con un vestido de chica. So in Aragon, and only here, they dress the boto, what is inside the bag, with a girl dress. Okay, and he's going to explain the origin. ¿Por qué? Pues dice la leyenda que un antiguo gaitero que había en Aragón, al morir su hija, pues como recuerdo de ella, le puso a su instrumento un vestido suyo para tenerla siempre presente. So one of these musicians who earned his life with these instruments, going from village to village, he had a daughter, but she died. And he wanted to keep his daughter with him, so he used the dresses of his daughter to dress the bag. And from that moment, they keep it always like this, with that dress. Sí. Decías también que este instrumento, la gaita, era el encargado de amenizar muchos bailes durante muchos años en Aragón. Simplemente con este instrumento se organizaban los bailes, solamente con una gaita. So in a little town, when they had a special festival, many times this was the only instrument they had. So all the music made in this town was made with the gaita, okay, with the pipe. Bueno, ya veis que se aprovechaba la morfología del animal para colocarle en el cuello esta pieza donde iban el clarín y la bordoneta. El soplador utilizaba una de las patas del animal, la otra pata iba para el bordón. Se utilizaba toda la morfología del cuerpo de la cabra en este caso. Vale. Bueno, y mirad, y vamos a acabar pues nuestro recorrido por los instrumentos tradicionales con el acordeón. How do you call this in English? Accordion, like in Spanish. El acordeón que sí es de procedencia europea. It's a European instrument. En concreto en Aragón, sobre todo las zonas pirenaicas siempre han tenido mucha relación con la zona francesa, y es un instrumento que precisamente nuestra región entró por allí, entró por los Pirineos, y rápidamente pues, se instauró dentro del folclore tradicional, porque con ese instrumento un solo hombre podía hacer melodía y acompañamiento. So this instrument was more typical in France, but since the people in the Pyrenees were in touch with France, they saw this and they liked it, and now it's a very popular instrument in Aragonese folk music. And they could make melodies and rhythm with the same instrument. Bien. El funcionamiento del acordeón es muy simple, está considerado como un instrumento de viento,
porque utiliza también unas lengüetas. En este caso son unas lengüetas metálicas, pero es muy parecido a esto. So this is, it uses something like this inside, but it's made out of iron, of metal, not wood. Simplemente cuando le damos aire con el fuelle, al apretar una tecla se destapa la lengüeta, entonces el aire pasa a través de ella y es cuando nos produce el sonido. You press a key, the air flows, and you get the sound. Entonces el acordeón tiene una mano que es la mano derecha, la encargada de hacer melodía, The right hand to make the melody. y con la mano izquierda hago acompañamiento. Cada vez que pulso un botón se abren en este caso 3 lengüetas que forman la primera, la tercera y la quinta del acorde. Entonces escuchamos con esta mano acordes. So this is to make like the harmony of the song, not the melody, but the harmony. ¿Vale? Bueno, pues con esto hemos acabado un poco los instrumentos que os tenía preparado. Entonces, si tenéis alguna consulta, alguna duda que tengáis, algo que queráis If you have any preguntar. question, you can ask him. Yeah, around the instruments you have seen. Yeah, I would like to ask that from what is the typical folk music band consist? From what instruments? The typical folk band music. Yeah. ¿Qué instrumentos son típicos de una banda de música folclórica? Pues se pueden utilizar todos los que tenéis aquí. You can use all of them. All Normally, together or Yeah, yeah, usual yeah. together? Incluso todos juntos a la vez. Sí. Se pueden Even utilizar all of todos. them together or just a part of them. Sí. Yeah, it have to be a huge band. Mira, It have to be a huge band. Y sí, claro que si utilizas todos tiene que ser una banda grande. sí, alguna vez he utilizado. El único problema que tienen los instrumentos, por ejemplo, la gaita de boto o la dulzaina, es que están limitados en melodía. O sea, su tesitura, por ejemplo, la afinación es en do. Entonces tienes que trabajar con instrumentos que tengan esa afinación. Pero bueno, con instrumentos de cuerda, acordeón, se pueden adaptar a la dulzaina. So this instrument and the gaita, the pipe, are most difficult to put all together because they have like a different kind of sound. I'm summing it up because I don't know how to explain it. What he said. That's something like this. Okay. Decías también que dentro de la música tradicional aragonesa, la faceta de las rondallas, la rondalla que es la encargada de hacer muchos festivales que a lo mejor habréis visto por aquí, pues esa sí tiene instrumentos, los instrumentos usuales son los instrumentos de cuerda. So there is a typical folk music band called rondalla, which is only string instruments, only string popular instruments. Pero desde hace ya mucho tiempo en Aragón, pues se tiene la conciencia de que estos instrumentos no son solamente los únicos que han existido, porque durante muchos años en Aragón solamente se tocaba con esto. Entonces la tendencia es a incorporar otros instrumentos como los de viento que han estado pues durante mucho tiempo casi perdidos, pues se están incorporando al folclore y hoy en día pues se utilizan prácticamente todos. So many of these instruments here, or the wind instruments, were almost forgotten for a long time because people loved the string instruments. So many of these instruments were almost forgotten. Now they have recovered them and now they use them always because it makes a richer sound. Vale, pues, si no tenéis nada More más. questions? Or How many students do you have now? ¿cuántos estudiantes tenéis aquí en la escuela? Pues en la sección de música estamos alrededor de las 50 personas. Around 50 people only for music. Uh-huh. ¿Y tenéis también algo de danza y baile? Sí, hay 3 secciones. So there are like three different groups. One for instruments, one for dances, and the other one for singing. So And 54 instruments. 50 for instruments. ¿Y sabes cuántos tienen? Pues seguramente en baile habrá más. So En for baile habrá dance, más. they will have more people, probably more people. Sí, y en canto pues quizá menos. And for singing, less people. Sí, es lo mejor que se lo pregunten a los profesores Yeah, respectivos. And all 50 people are playing together? Or? ¿Los 50 llegan a tocar a la vez? No porque os hablo de distintos grados de aprendizaje. There are like hay different groups distintos inside cursos, these 50 people. hay distintos grupos, entonces están desde los grupos de inicio
So some of them are just starting with it and just play Sí. few notes. Hasta los grupos que forman, pues el grupo folclórico Nuestra Señora de la Alegría, la orquesta de Pulso y Púa, grupo de dulzaineros, hay varias secciones. So then they have like specialized bands. One is for string, the other one is for the pipe. So they are like mastering in these kind of instruments. They have different levels, Okay. so they never play together. Okay. Vale. Bueno, entonces pasamos al otro. Sí, pues lado. pasaría a la sala de baile. Okay, so now we move to the other room and we will dance a little Thank you bit. very much. Venga. Thank you very much. On the top of your feet. And different combinations. Behind, between, crossing. Normalmente la jota se tarda 9 meses So you en need aprenderla. 9 months in order to learn how to dance properly the jota. Completamente. So we don't have time for that. Forget it. Porque aparte de pies, hay que mover. You have to move your hands, your arms, your head, and play castanets. The castanets are Have you seen instrument. castanets? Do you know? No. These are castanets. Okay, put on your fingers. Where are you from? Slovakia. You? You too? Pues entonces esto es lo que no han visto nunca. Have you ever seen? You? ¿Sí? Bueno, pues con esto y con esto se baila es el más extendido en toda España. So it's the most extended dance in Spain. Es la jota en sus diferentes matices en cada región, en cada comunidad. So in every region is a little bit different. Okay. De todas ellas, digamos que la capitana, por su bravura, por su dinamismo, por su rasmia, que eso no lo vas a saber traducir, Y lo otro energía. tampoco. Okay. Rasmia viene a ser Sí. como energía. Pues es la capitana de todas las So jotas the en most España. important of all the jotas in Spain is the Aragonese one, because it's very said to be very brave and you need a lot of energy to dance it. So it's like the most important of all of them. Ahora vais a ver un ejemplo de lo que es jota, porque no vais a poder aprender una jota. So we cannot learn a jota right now. So Completa. Porque se tarda, pues eso, unos 9 meses entre castañuelas, brazos. Aunque estos seguro que son listos y lo aprenderían rápido. Y luego aprenderemos un baile también típico de aquí, aunque llegó de Centro Europa. So after we will learn some steps from the jota, then we will dance a dance which comes from Europe. I think it's from Poland. Polka? La polka. I think polka comes from Poland, so it's like kind of Polish, Polska, and it came from there, but then it became very popular here. Desde el siglo XVIII más o menos. Llegó a España por Francia a través de los Pirineos y se instauró como un baile folclórico. Más. It became very popular in the 18th century. I have questions. Can you show us a little part of Jota? Que si puedes mostrarles un poco un trozo del Yes, baile de una of jota. course, with pleasure. Esta jota que van a ver es de la provincia de Zaragoza, en concreto de Zaragoza capital. So this jota is from Zaragoza, which is the capital of Aragon, of this Y region. lleva el nombre de uno de los barrios de Zaragoza. The name of the jota is one of the neighborhoods in Zaragoza. ¿Cuál es? El Raval. Raval, which is yeah. Raval, Raval.
It was wonderful. You're welcome. Yes? Persons. Not a couple. 3. One boy in the middle. David. Looking at me. One girl. And other girl. Another girl. Here. Do it, Ma. Hey, your name? Steve. Steve. One girl and another girl. One boy. 2 girls. 2 girls. One boy. You with me, and you too. Here, with me. This step is called picao. 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 Putting the top of your feet and changing. Left, right, right, left. The same. Picao. Okay, that's all right. And you too. Yo ya lo he bailado una vez. Bueno, bastante bien, ¿eh? El picao suele ser un paso que se tarda bastante en aprender, porque hay gente que lo hace así. It's just many people needs more time to practice this, and you were perfect first time. Well, the boy and the girl behind the boy make picao. And the girl here haciendo como un paso que se llama zancada. So it's a step called zancada. While you do picao, do or make? Do. While you do stop. Stop. No. Please. No, but you are conmigo. You are in my group. While they made zancada, you change your place here and turn, and you come to his place. No. Yeah. Csak helyet cseréltek. And he is in your place now. You change your place continuously. Now you, zancada. Folyamatosan cseréltek a helyeiteket. Gyerünk. One turn. Akkor gyerünk. Ide be. Jól csinálod. While he is making zancada, you take his place. You take her place and zancada. Change your place. Turn. Go. Stop. Y estamos como al principio. We are in the beginning. Have you understood it? Yes? While you make a zancada, your arms, right, left, right, left, right, left. With happiness and energy.
with the music. We're going to try. This dance is called villano. El villano. 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 Via. Piano, no. Villano. Villano. B. Ya. Yeah. No. No. Villano. It's from the 18th century. From Bielsa, right? Mm-hmm. From Bielsa. From Bielsa. It's a little town En in el the Pirineo. Pyrenees. Ah. The picao. While you do the picao, you must clap your hands. Okay. Thank you, Meler. Gracias. No controla Beler. Fotógrafo y a la vez. And this is the music